Buenas noches, le vamos a hablar sobre el par craneal número 7. Bueno, aquí tenemos el resumen de contenidos, lo que es la modalidad de las fibras nerviosas, así como la función del nervio, su recorrido, los 4 componentes de este nervio, así como lesiones y nuestra conclusión. El nervio facial es aquel que transmite la sensibilidad de la oreja, así como también transmite la sensibilidad especial que es la del gusto, así como también los músculos faciales y también algunas glándulas como lo es la sublingual, la submandibular y la lagrimal. Bueno, las modalidades de este par craneal son sensitivas generales, que esta especialmente va enfocada en lo que es el oído. Su núcleo va a ser el núcleo espinal nervioso del trigémino. Esta va a servir para la sensibilidad de la piel de la concha auditiva, así como también una pequeña porción de piel detrás de la oreja y posiblemente complementar B3. Las sensitivas especiales van enfocadas en lo que es el gusto, ya que esta va a dar la sensación del gusto a la tercera parte anterior de la lengua. Y su núcleo va a ser la solitaria en la porción gustatoria rostral. Bueno, como modalidad, motoras branquiales van a ser su núcleo motor del nervio facial, y estas especialmente van a inervar los músculos faciales, como lo puede ser el occipital, eh, los orbiculares de los ojos y entre otros más. Como motor visceral tenemos que esta va a ser especialmente para estimular las glándulas, como lo va a ser las glándulas lagrimales, las sublinguales, las submandibulares y también así como las mucosas de la nariz y del paladar duro y blando. Bueno, ahora vamos a hablar del recorrido que tiene este nervio y lo podemos dividir en dos, en un recorrido intrapetroso y un recorrido extrapetroso. Tenemos que primero va a salir de su origen aparente en el surco pulvopontino para después cruzar al espacio subaracnoideo y entrar al conducto del oído interno. Esta parte de aquí es lo que sería el conducto auditivo interno y va a entrar junto al nervio número 8. De aquí podemos dividir el paso del nervio en tres segmentos. De la entrada del canal hasta esta angulación, que se conoce como rodilla, se le conoce como el segmento laberíntico. De la rodilla hacia esta otra angulación que conocemos como el codo, se le conoce como segmento timpánico. Y desde el codo hasta la apófisis este, el foramen estilomastoideo va a ser el segmento mastoideo. Ya que llega aquí al foramen y sale del cráneo, se le conoce como recorrido extrapetroso. Aquí sale por detrás de la celdilla parotídea para después penetrarla y entrar a la glándula parotídea, donde entra alrededor de centímetro y medio y da sus ramas terminales, que son la rama temporal, cigomática, bucal, mandibular y cervical. Bueno, ahora les voy a explicar el componente sensitivo general, que como les mencioné, es especialmente como para la sensibilidad del oído. Esta va a comenzar por el foramen estilomastoideo y se va a discurrir centralmente bueno, este va a tener una glándula que es la glándula geniculada, en la cual van a estar todas estas células.
De la glándula geniculada, posteriormente va a pasar a insertarse o a meterse en el tronco encefálico por medio del nervio intermedio, eh, para poder alcanzar al nervio espinal del trigémino. Una vez estando ahí, va a descender y ahí va a ser sinapsis. En ese momento es en donde tenemos nuestra neurona del primer orden. Posteriormente, pues sigue su recorrido y se va a ir al núcleo ventral posterior del tálamo y de ahí se va a ir a la corteza. Bueno, su componente sensitivo especial es más para lo de, como les comentaba, del gusto de la tercera parte anterior de la lengua. Estas se bueno, van a seguir el nervio lingual y de ahí se van a separar y se van a unir con el cuerpo timpánico. Después del cuerpo timpánico, estas van a penetrar por la fisura petrotimpánica y se van a unir al nervio facial en la porción petrosa del hueso temporal. Eh, Aquí mismo, así como también es en el sensitivo general, vamos a tener que las células de este nervio, bueno, de esta vía, van a estar en el ganglio geniculado. De ahí del ganglio geniculado, esta va a seguir su recorrido y se va a volver a insertar en lo que viene siendo el tronco encefálico, pero ahora esta se va a insertar en lo que es el núcleo solitario o también conocido como núcleo gustativo. Del núcleo gustativo va a seguir su recorrido por todo el cerebro y va a llegar al núcleo ventral posterior del tálamo y de ahí va a volver a seguir su recorrido pasando por por el brazo posterior de la cápsula interna hasta llegar a la corteza. De lo que viene siendo de la glándula o bueno, del inicio de la vía hacia el núcleo solitario, esta va a ser su neurona del primer orden y las de segundo orden va a ser hacia el núcleo ventral posterior del tálamo y para terminar pues va a ser del núcleo ventral del tálamo hacia la corteza. Bien. Bien. Bueno, ahora tenemos el componente motor branquial. Y aquí tenemos que la neurona de primer orden va a ir desde la corteza motora hasta el núcleo motor. Esto por medio del tracto corticobulbar. Eh, este componente cuenta con dos tipos de inervaciones, tanto bilateral, que es para inervar los músculos superiores de la cara, como contralateral, que es para inervar los músculos inferiores de la cara. Y tenemos cuatro reflejos aquí. El reflejo corneal, que es si nos tocan la córnea, cerramos el ojo. El del estribo, que contrae los músculos del estribo cuando se detectan ruidos muy fuertes. De succión, cuando detectamos tacto en la boca. Y para las expresiones faciales, como es en emociones de alegría o de enojo. Bueno, ahora tenemos al componente motor visceral, que este controla las glándulas lagrimales, submandibular y sublinguales, las glándulas de la mucosa de la nariz y los senos paranasales y paladares, tanto duro como blando. De aquí los impulsos van a provenir desde el hipotálamo hacia el núcleo salivar superior o núcleo lagrimal, para después pasar por el nervio intermedio y dividirse en dos grupos. El primero, que es el nervio petroso mayor, que va a llegar hasta el foramen petroso mayor y va a pasar a la profundidad del ganglio del nervio trigémino para llegar al foramen lacerum. De aquí el nervio va a atravesar el foramen y va a alcanzar el conducto pterigoideo para unirse al nervio petroso profundo y convertirse en el nervio del conducto pterigoideo. Los axones que salen de este conducto van a hacer sinapsis en el ganglio pterigopalatino y las fibras postganglionares, junto a algunas ramas de B2, van a llegar a la glándula lagrimal y las glándulas de la mucosa de la nariz y de la boca. Ahora, el segundo grupo, que sale del nervio intermedio,
es el núcleo, el nervio cordal tímpano. Este nervio va a atravesar la fisura teri- o no, este, retrotimpánica para unirse a B3 y viajar hacia el ganglio submandibular para hacer sinapsis. Las fibras postganglionares, glándulas submandibulares y sublingual. Bueno, ahora vamos a empezar con una de sus lesiones, que son las parálisis de Bell. Esta lesión principalmente puede ser por lo que viene siendo una inflamación del nervio facial o también como puede ser por una infección como lo es el herpes zóster. Lo que causa esta lesión es debilidad o parálisis facial, así como también son los dolores de cabeza, el lagrimeo de los ojos, dificultades para comer y tomar agua. En las lesiones también tenemos al síndrome de Ramsay-Hunt, que se debe a una reactivación del virus del herpes zóster, produce una parálisis facial unilateral y además de la pérdida del gusto, mareo y pérdida auditiva. Y el síndrome de Moebius, que es un trastorno congénito raro que va a afectar tanto al nervio facial como al abducens. Esto produce una parálisis facial bilateral y la imposibilidad de mover los ojos de forma lateral. Y bueno, como conclusión tenemos que el nervio facial es muy fundamental y es muy fundamental porque pues como ya pudimos explicar en toda la presentación, este nervio pues tiene más de una pues función como viene siendo pues sensibilidad en el oído, lo del gusto, así como las inervaciones faciales. Y pues esto es muy importante ya que una afectación de ella pues puede causarnos varios problemas en nuestro día a día, como lo puede ser la parálisis, que nos puede causar incluso problemas para comer o para tomar agua. Muchas gracias.